Bueno, ustedes saben que mañana es un día clave. Mañana es martes, hay elecciones en Estados Unidos. Esas elecciones además tienen una relación casi directa con lo que pueda llegar a pasar. Hoy como nunca, la elección americana influye, si se quiere, en la cotidianidad argentina, básicamente porque el gobierno de Milei apuesta de manera muy contundente, se jugó un pleno, digamos, a que esta elección sea ganada por Donald Trump. De acuerdo a eso, ustedes saben que hoy estamos cambiando de canciller, hoy asume el nuevo canciller, que era el embajador argentino en Estados Unidos, y obviamente están todas las fichas puestas a este pleno de que gane Trump, porque en la expectativa del gobierno libertario está la posibilidad de que Trump sea el que abra las puertas para hacernos más llevadera, si se quiere, la deuda externa que tiene la Argentina, que sigue siendo un problema súper grave y que el año que viene tenemos además un montón de vencimientos. Así que en esto estamos dando vueltas. Ya hay 75 millones de personas que emitieron el voto por anticipado. Es más, Kamala Harris también avisó que ella ya había votado, obviamente, se habría votado ella misma, además está decir. Y vamos a hablar con Juan Elman, que es periodista especializado en política internacional. Él es argentino, pero está viviendo en México y ahora está en Estados Unidos, que va a cubrir las elecciones para el portal Cenital. ¿Cómo estás, Juan? Nancy Pasos te saluda, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Vamos por partes. Vos debes tener mucha más memoria que yo, primero porque yo ya estoy grande y la memoria, viste, que es lo primero que empezamos a perder la gente un poco más mayor. Y segundo, porque nunca estoy tan atenta, pero que yo recuerde, no recuerdo una elección previa, quizás salvo la de Bush, que después hubo ese lío en Florida, ¿te acordás? Y todo esto, que esté tan pareja en cuanto a los pronósticos. O sea, si yo te pregunto a vos, ¿quién gana mañana? ¿Vos sabés? No lo sé y creo que la acotación que haces está buena. De hecho, es algo que han dicho varios encuestadores de acá, que es que en general todos los encuestadores antes de la elección sacan su última gran encuesta. Claro. Y ahí hablan de un favorito o favorita, ¿no? Después se puede confirmar o no. O sea, en 2016 era Clinton y Clinton no fue electa presidenta. Pero siempre hay una tendencia clara, digamos, ¿no? Bueno, esta es la primera elección en mucho tiempo que no sucede eso, que no hay una tendencia clara. Hay encuestas que son contradictorias, porque vos lees algunas serias inclusive, Sí. Y le dan una ventaja a Harris, otras le dan una ventaja a Trump, otras le dan una ventaja a Harris, por ejemplo, pero la dan arriba en estados donde las otras encuestas que también le dan a mí a ella es lo contrario, Claro. ¿no? Porque recordemos, la elección se define en 7 estados competitivos. Claro, hay que recordar, hay que recordar a nuestros oyentes básicamente lo siguiente: la elección en Estados Unidos es como era antes en Argentina, que era por colegio electoral, no es un voto directo, ¿se entiende? Claro. En el caso de Estados Unidos, cada estado elige una cantidad determinada de postulantes, digamos, para elegir al presidente, de esa manera, es Exacto. Entonces, digamos, ¿cuántos sí. estados se ganan o se pierden? Son las cantidad de convencionales, no sé cómo se llaman exactamente, pero Son votos electorales, los llaman así. Ahí Hay está. que conseguir 270 votos electorales para conseguir la mayoría en el colegio. Y Exacto. lo que sucede también para entender la elección es que en la gran mayoría de estados ya se sabe quién va a ganar, ¿no? O sea, en un estado como California, que es un estado progresista, sabemos que va a ganar Harris, sabemos que en un estado conservador como Oklahoma gana Trump. La pregunta está en cómo les va en estos 7 estados, donde además es donde se concentra la campaña. O sea, Claro. ellos dos han hecho más de 150 eventos de campaña desde julio, para dimensionar, o sea, 150 eventos de campaña entre los dos, y el más del 90% de esos eventos se concentran en 7 estados, ¿no? O sea, ahí está un poco la llave de esta elección. Si querés los decimos para Sí, que sí, estén un dale, poco dale. más Sobre todo porque, a atentos. ver, te cuento rápido, Sí. Juan, amerita. Nosotros tenemos un programa que dura 2 horas todos los días. En general hablamos el 90% de la política nacional y un poquitito, ¿no? Entonces digo, como esto es un evento que claramente tiene una connotación, ya lo expliqué, digamos, en la política doméstica, está bueno abrir Sí. un poquitito nuestra ventana, salir un poco del ombligo del mundo, irnos al ombligo del mundo para muchos, que es obviamente Estados Unidos, ¿no? Dale, si querés después podemos explicar un poco por qué es tan importante para Argentina, pero por Dale. lo pronto los estados que hay que mirar son 7, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son 3 estados del medio oeste, que fue un poco la llave de la victoria de Trump en 2016 Exacto. y la fue para Biden en 2020.
y otros 4 estados que son Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte, que son estados que integran lo que se conoce como el Corredor del Sol, que son estados con alta población latina, por eso han girado un poco su votación en los últimos años, y son estados que Biden obtuvo, que ganó en buena parte de ellos, casi de manera sorpresiva en 2020, y ahora son estados en los que en general Trump está un poco mejor, pero que igual también están peleados, digamos, ¿no? Ahí depende Te hago dos cada preguntas encuesta. básicas que, digamos, de alguien que, insisto, no está en la cotidianeidad. ¿Cuál es la percepción en general de la población sobre cuál es el momento económico, cómo es el actual momento Sí. económico, cómo está la economía Mal, norteamericana? malo. Te pongo algunos ejemplos para dimensionar. O sea, yo acá vengo recorriendo desde julio, o sea, yo pasé varios meses reporteando en estados muy distintos y en general y con poblaciones muy distintas. La única línea más o menos coherente, pareja que encuentro en todos esos territorios es que la cosa va mal, digamos, ¿no? La economía va mal. No tanto en términos de los números grandes, empleo, crecimiento y demás, sino más bien el tema de la inflación. Y más que la inflación como número final, lo que sucede en alimentos, en renta y en combustible, Claro, digamos, ¿no? Esas son las totalmente. cosas que vos... O sea, la idea es Lo que pondera que obviamente la gente. Está bien, pará, ahí ya me contestaste, está mal en términos económicos, listo. sí, Este, tenemos que tener en cuenta también un hecho muy concreto y que es que, mal o bien, por una cuestión de sentido común, el voto a Trump es un voto medio vergonzante. ¿Sigue siéndolo así o no? yo creo que menos. Esa es una pregunta abierta porque hay gente que dice que ya la gente que no dice que va a votar por Trump ya es mucho menor a lo que era antes. Claro, Y pues que en su ahora momento, el voto... No, ahora se habla de que el voto vergonzante puede ser para Harris, ¿no? Sobre para todo de Kamala. mujeres, claro, para Kamala Harris, que pueden ser mujeres republicanas que estarían dispuestas a cambiar de voto esta vuelta Porque por no se lo que aguantan, representa digamos, el Trump. machismo de Trump y todo lo Claro. que Y que no lo implica. dicen, digamos, y Puede que no lo ser. dicen. Esa es una posibilidad. Ahora, respecto al cuadro más general de la normalización de Trump, yo creo que ahí hay una gran victoria política que explica un poco por qué Trump tiene chances este año, que es que digamos, casi no paga costos, ni siquiera internos en el Partido Republicano, por haber perdido la elección de 2020 y por lo que fue el intento de golpe de Estado el 6 de enero de No, no, es 2021, cuando se increíble. tomó el Capitolio. Pero lo que pasa, Entonces, ¿sabes qué sí, pasa, Juan? Es que justamente hay una cosa que esto ya es general y es un, digamos, algo para que tengamos que reflexionar nosotros como comunicadores, y es justamente que como hoy por hoy, digamos, hay una medición casi constante de que mide y que no mide, ¿no? El reproche a las locuras que pueden hacer dirigentes de este estilo, como Trump, como el propio Milei, etcétera, etcétera, no suma. Entonces, digo nada, nosotros mismos nos terminamos adaptando a que esto, que es una barbaridad, o sea, insisto, recuerden ustedes que Trump, que puede llegar a ser nuevamente presidente electo de Estados Unidos, intentó hacer un golpe de Estado en Estados Unidos. Esto, digo, en cualquier otro lugar hubiera sido pasible, o en otro momento de la historia política y económica de un país como es Estados Unidos, hubiera tenido otro tipo de, seguramente, resolución. Pero digo, la resolución es nula. sí, total, no ha pagado costos políticos por eso y hoy la gente, inclusive la gente que vota en contra, no, o sea, es un factor No lo bueno, tiene hay en que ver qué cuenta. pasa mañana, pero claro, no parece explicar cambios de voto, digamos, Por ¿no? Porque la eso. gente que más preocupada está es gente que de todos modos ya estaba en contra y gente de su propio partido, digamos, que lo había condenado en primer término, ahora está con él, porque así también funciona la polarización. Yo estoy escribiendo un newsletter para Cenital, se llama Último Round, hay un podcast también, permitime el chivo, Dale. que se llama igual, que es Último Round. Y yo lo que hoy hago como un escenario donde explico cuáles son los caminos a la victoria de los dos candidatos, ¿no? Y yo pensaba un poco en que hoy Estados Unidos es, al igual que 2016 y 2020, es como un país que está partido a la mitad en este sentido, ¿no? O sea, una mitad odia a Trump, que es la mitad que vota por Harris, y la otra mitad es curioso porque en la otra mitad hay una parte que lo adora a Trump y que lo seguiría a cualquier lado, y hay otra parte que quizás no lo adora, que quizás tiene sus reservas, que capaz no le gusta lo que pasó el 6 de enero, pero
odia tanto al otro partido Claro. que jamás estaría dispuesto a cruzar Sí, la el polarización, hay algo que es interesante. El año pasado, el ex embajador argentino en Estados Unidos, Argüello, sí. Argüello, hizo un libro y donde él cuenta Sí. concretamente, digamos, cómo la polarización en Estados Unidos tiene una raíz y una raigambre quizás hasta mucho más profunda que la que tiene en Argentina. Yo creo que en realidad Argentina va hacia una polarización de ese estilo igualmente, pero Yo creo, sí. sí, pero en realidad a priori son, claro, porque acá hay que entender algo, cuando vos estás parado de un lado o del otro del mostrador, para decirlo de alguna manera, tenés distintas escalas de valores, no es solamente que se está definiendo una cuestión política, acá se está definiendo cuestiones éticas y de valores, básicamente, que es lo Bueno, que, sobre eso, sí. sí, lo que queda retratado. No, estaba escuchando y pensaba dos cosas, ¿no? Por un lado, para pensar el espejo argentino, ¿no? Y sí, O sea, vos lo que tenés acá, que tenés en Brasil también, que es lo que se conoce como polarización afectiva, digamos, ¿no? O sea, acá ya no importa tanto la distancia que hay entre los dos polos sociales y políticos que se enfrentan, sino más bien el grado de animosidad entre uno y otro, digamos, ¿no? Y lo que vos empezás a ver con ese tipo de polarización es que la identidad política se fusiona con tu identidad social y total. tus otros tipos de identidades. Esto es así, o sea, en Estados Unidos vos votás al Partido Demócrata, pero no solamente votás al Partido Demócrata, sos una persona que muy posiblemente tenga estudios universitarios, viva en alguna ciudad, tenga un vínculo menos intenso con la religión, y Totalmente. esté de acuerdo con proteger, qué sé yo, ciertas diversidades sexuales, y lee ciertas cosas y ve ciertas cosas. Mientras que el otro polo, el que vota al Partido Republicano, son personas que viven más lejos de las ciudades, son más blancas, muchos de ellos no tienen estudios universitarios, no representa a todos, pero digamos, cada vez más, digamos, el Partido Republicano representa a la gente que no tiene estudios universitarios, tiene un vínculo más intenso con la religión. Entonces lo que vos empezás a ver es que son dos polos que inclusive viven en lugares distintos, o sea, no se cruzan. Yo hace una semana estuve en Pensilvania, que es el estado más competitivo de la elección, el que seguramente defina todo, y algo que me llamaba mucho la atención es que la gente con la que conversaba no conocía a otra persona que votara por el otro partido. Claro. Era muy loco, porque estabas en el Lo que pasa el que estado vos más fíjate, parejo. claro, y vos fíjate que en realidad es a lo que nos lleva también el algoritmo en las redes sociales, ¿no? O sea, salvo que vos es una persona, como me pasa a mí, ecléctica en cuanto a mi pensamiento, que el algoritmo no me puede encasillar, entonces puedo ir viendo las distintas realidades. Si vos sos medio termo de un lado o del otro, para decirlo de alguna manera, me encanta la Sí. palabra termo, el algoritmo te muestra tu propio mundo, o sea, te muestra los que piensan igual Sí, que total, vos. lo motoriza Y vos totalmente, creés pero que el mundo es sí, así aparte, ¿eh? Entonces digo, esto sí, sucede. Por eso que nadie conoce que voten otra cosa. no, total, y eso por un lado. En segundo lugar, el segundo comentario que pensaba mientras te escuchaba, y que creo que hace también a lo que pasa, o sea, a cómo se está leyendo esta elección, que es, y tiene que ver con la polarización también, que es que en Estados Unidos hay otra polarización de la cual se habla poco y que ocurre también en otros países donde el voto es voluntario, por ejemplo en Chile. Bueno, en Chile ahora el voto es obligatorio, pero durante mucho tiempo supo ser voluntario, que es, hay una grieta también bastante evidente que es entre la gente que realmente presta mucha atención y le importa mucho lo que pasa a nivel de la política, y gente que no está prestando nada de Exactamente. atención. Entonces, Por eso entonces, yo, perdóname, por sí, eso yo te pregunté, mira, para mí hay dos claves en la elección americana sin saber nada, ¿eh? Una es la percepción del momento económico, porque eso, digamos, inexorablemente, y ahí obviamente tiene más chance Trump, por lo que vos mismo me contestaste. Y la otra cosa, que es idiosincrasia, y yo lo veo, digamos, lamentablemente nuevamente, horadando ahí, es que estamos nuevamente ante una elección que se define entre un hombre y una mujer. Y Estados Unidos no ha votado una mujer nunca en su historial. No votó mujeres. No votó mujeres. En el caso de Kamala, además, estamos hablando de una mujer con una idiosincrasia determinada, con un color determinado, que ni siquiera es madre. O sea, digo, tenés que votar un montón de sí. cosas atrás de, ¿no? Kamala, de lo que significa Kamala. Ojalá se dé, además está decir que mi voto allá sería cantado. Pero digo, la veo bastante complicada. Ojalá Estados Unidos me demuestre que no es yo soy muy prejuiciosa con el americano medio. Ojalá que me sorprenda. Pero digamos, si yo tengo que decirte rápido quién gana mañana, a mí me parece que gana Trump.
¿me entendés? Por estos Sí, no, prejuicios que tengo, ¿eh? Las premisas creo que están bien ubicadas. Yo cerraría con esto, o sea, solamente para entender el contrafáctico o el otro escenario, mejor dicho. Sí. Si gana Harris va a ser justamente por las mujeres, o sea, si gana Harris va a ser porque se aumentó mucho la participación de mujeres y porque muchas mujeres que antes votaban por el Partido Republicano, como te decía, que capaz lo voten en elecciones locales, en esta vuelta, por el temor que representa Trump, vaya... O sea, a lo que voy es que el factor de la mujer va a ser crucial para explicar una u otra cosa. O sea, para explicar un triunfo de Trump y para explicar también una victoria de Harris que está dentro del orden de lo verosímil, digamos, por lo demás. Obviamente, bueno, esperemos. Y acto seguido, 2 minutitos nada más para que me cuentes, le cuentes vos desde tu perspectiva, qué implicancia tiene para la Argentina el triunfo de uno u otro. Dale, ok. A ver, yo creo que hay digo, 2 o 3 cositas para mencionar en términos de dimensiones. Estados Unidos no es un socio comercial privilegiado de Argentina, digamos, a diferencia de Brasil y China, pero Obvio. sí es muy importante en términos de la relación económica en general, por las inversiones directas y porque tener una buena relación con Estados Unidos es crucial para acceder a crédito y otras cosas, ¿no? Digamos, eso sucede, por ahora es así, por el lugar que ocupa Estados Unidos en la arquitectura financiera global. Efectivamente, Milei está haciendo una apuesta que si gana Trump, él pueda tener quizás un vínculo más estrecho en términos económicos y eso le redunde algunos beneficios. Yo soy un poco escéptico sobre eso, pero efectivamente hay algo ahí, ¿no? Por el lugar que ocupa Estados Unidos. Mi asterisco sería el siguiente. Yo no creo que sea peor, o sea, mucho peor la relación con Harris. O sea, lo que vos ves en Estados Unidos, inclusive en sectores del fondo y demás, es que a Milei capaz no le compran todo, pero tampoco les molesta tanto. O sea, no está tan mal visto en algunos sectores que definen un poco... No, y además teniendo en cuenta que Brasil está, obviamente, Lula, etcétera, etcétera, digo, no deja de ser mucho más alineado con Estados Unidos. Por eso, yo diría 2 cosas más, o sea, y esto para mí es lo más importante. Lo que nosotros vimos con Trump en la Casa Blanca, en su relación con otros líderes, sobre todo en este hemisferio, pienso más que nada en Bolsonaro, es que el solo hecho de que haya una persona así en la Casa Blanca empodera los instintos más radicales de estos líderes. Entonces, es muy notable cómo Bolsonaro en los primeros 2 años de Trump tuvo un comportamiento mucho más agresivo y mucho más radical, tanto a nivel doméstico como a nivel exterior, comparado con los últimos 2 años donde estuvo Biden. Biden que, por cierto, lo moderó. Ayudó. De todas maneras, quédate tranquilo porque Milei, digamos, más radical, no se puede radicalizar más, creo yo. No sé, pero espera, bueno. Yo te diría que esperes un poco. Esperemos un poco. Bueno, esperemos. Juan, me encantó charlar con vos y estoy segura que a vos también, porque fuiste pensando muchas de las cosas. A cada rato me decías, me hiciste pensar, viste, es así. Bueno. Te hice pensar, me hiciste pensar, pensamos entre todos y me parece que eso es lo que vale. Te llamamos para cuando sepamos quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Y te leemos obviamente en Cenital. Muchísimas gracias realmente por tu participación. Hasta luego. Ahí estaba Juan Elman, periodista que ustedes saben vive en México y está cubriendo las elecciones desde principio de año. Tus tardes tienen el ritmo que